esta carta que fue escrita por el apóstol Pablo, bastante interesante. Les invito a todos a que vayamos a Tito capítulo 3. Es el último capítulo de esta carta, es una de las cartas más pequeñas, pero es una de las cartas que traen gran contenido, ¿verdad? Anteriormente ya habíamos hablado acerca de, desde que comenzamos a estudiar esta carta dirigida a Tito, cuando la leíamos yo podía encontrar ciertas similitudes con la carta anterior que habíamos estudiado, ¿verdad? ¿Qué carta habíamos estudiado antes de Tito? Timoteo, ¿verdad? Y yo creo que son cartas bastante características, porque son escritas y dirigidas a estos personajes, que ciertamente el apóstol Pablo tiene gran estima por ellos, no solamente porque fueron estudiados, sino porque realmente los quería como a hijos, ¿verdad? De hecho, cada vez que se dirige a una carta, en el caso de la de Timoteo, que son dos, o está dividida en dos partes, le dice, hijo amado, que te escribo como a hijo. En el caso de Tito, vemos como el saludo también es muy cordial, pero también es muy característico. Y también podemos encontrar ciertas similitudes, ¿verdad? ¿Cuál podríamos decir que es la característica principal de estas cartas, no? La preocupación hacia la iglesia, ¿verdad? Y a esas personas. Hemos hablado desde el comportamiento, desde la doctrina, de cómo debemos actuar dentro y fuera de la iglesia, como iglesia y como personas, miembros de una iglesia, ¿verdad? Y es muy interesante porque ahorita vamos a encontrar en el capítulo 3 algo bien hermoso. Cuando yo lo empezaba a leer, cuando yo empezaba a estudiar este capítulo, es muy pequeño también, pero tiene un gran contenido. Anteriormente habíamos estudiado el capítulo 2 que se llama Enseñanzas de la sana doctrina, ¿verdad? Y vemos cómo el apóstol Pablo se preocupa y le dice a Tito que es importante tener, pues esto, ¿verdad? Aunque suene redundante, una sana doctrina. Y vemos cómo le da una serie de recomendaciones, instrucciones, por la cual él debe, ¿de qué? De comportarse, ¿no? O guiarse a través de ellas. Es muy interesante porque si regresamos un poco a la carta de Timoteo, hay un versículo que me llama mucho la atención que le dice, le escribe de esta manera, le dice, te escribo esto porque por si tardo, tú sepas cómo conducirte. Y es muy interesante porque de alguna manera también le hace saber esto a Tito, perdón. Vamos al capítulo 3, versículo 1, dice de la siguiente manera, lleva por título el versículo 3, que también es un título muy interesante, dice, justificados por gracia. Y yo creo que desde que leemos ese título ya podemos ir pensando o podemos darnos cuenta de lo que se trata o la idea principal de este versículo. Vamos a poner atención, dice de la siguiente manera, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y es interesante porque aquí el apóstol Pablo le dice a Tito, dice, recuérdales. Eso es interesante porque de alguna manera podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las personas ya sabían todas estas instrucciones que Pablo le dice, recuérdales. Quiere decir que de alguna manera, ¿dónde estaban? ¿O en qué lugar estaba Tito? En Creta, ¿verdad? La iglesia que estaba en Creta de alguna manera no era que ignorante de todas estas cosas que el apóstol Pablo ha venido hablando y le ha venido contando a Tito, ¿verdad? Y aquí les dice algo interesante, recuérdales. Eso me recuerda a mí cuando en algunas ocasiones, bueno, cuando era más joven y escuchaba un tema que lo repetían bastantes veces. Y yo hasta decía, ¿no? Pues otra vez ese tema. Pues ya que le cambien, ¿no? Es interesante porque a veces puede ser un poco tedioso. Puede ser un poco tal vez aburrido porque a veces nos aburre. Pero es interesante cómo es la preocupación del apóstol Pablo y le dice a Tito, ¿sabes qué? Recuérdales. Porque ciertamente también nosotros somos como que muy despistados, ¿no? A veces pues no tomamos tanto en cuenta las indicaciones, no tomamos en cuenta o no le damos la seriedad que debiéramos. Por eso es que estaba preocupado, sin mencionar que ya tenemos un contexto histórico y geográfico, ¿verdad? Al inicio del estudio de la carta a Tito, veíamos que Creta era una ciudad bastante interesante debido a la cantidad de personas que llegaban, a la cantidad de corrientes
filosóficas, ideológicas y religiosas que empezaban a cruzarse en el camino, ¿verdad? Entonces, era un lugar bastante peculiar. Y vemos como aquí el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Recuérdales. No importa que se lo tengas que decir una vez y otra vez, tú recuérdales. Porque es importante. Porque la tendencia del hombre es tener esta renuencia, ¿verdad? Y dice aquí, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Eso me hace pensar que tal vez tenían algún problema acerca de las leyes instituidas en este lugar, ¿verdad? En Creta. En cualquier lugar, ciudad, país, hay ciertas reglas. En el caso de México, pues tenemos esto que se llama la Constitución, que no son reglas, normas, derechos, pero también a manera local tenemos ciertos reglamentos, ¿no? O lineamientos. Tenemos normas para los vehículos, sabes que no te puedes estacionar aquí, o en esta calle sí, en esta calle no, este sentido es para acá, este sentido es para allá. Si vamos, no sé, a un hospital hay normas, ¿no? O sea, a veces letreros que encontramos, no hay, no haga ruido, no se aceptan visitas después de tales horarios. Entonces es interesante como aquí el apóstol Pablo dice, recuérdales, que se sujeten que a los gobernantes y autoridades. Teniendo un poquito de contexto, leí acerca de esta ciudad en Creta y era muy común que se encontraran o tuvieran disputas o levantamientos acerca de los impuestos que se les daban a los comerciantes. Entonces sí era una ciudad o un lugar con ciertos pues conflictos, ¿no? Con las autoridades, pero lo que era más interesante es que también las personas que asistían o eran miembros de esa iglesia, pues también eran comerciantes, por lo tanto les afectaba todo ese tipo de cosas, ¿no? De impuestos, y también es interesante saber que eran los que estaban inmiscuidos cuando había este tipo de situaciones, ¿no? Ya sea una revuelta, un levantamiento, un enfrentamiento entre las autoridades, entre los mismos miembros de los mercados. Es interesante cómo también participaban. Entonces ahora vemos también la preocupación del apóstol Pablo diciéndoles, recuérdales, que sean sujetos. ¿Qué más? A los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan. Al parecer tenían cierto problema con la obediencia, de alguna manera, tal vez humanamente podemos decir, pues es que les afectaba, ¿no? A su trabajo, a sus recursos, era inconveniente, pero fíjense que el apóstol Pablo dice, obedezcan. No tenían nada que hacer más que obedecer. ¿Por qué? Porque eso era bueno. Si leemos unos capítulos anteriores, en el capítulo 2, verso 15, dice, esto habla, dice, y exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tal vez no les agrade, tal vez no les guste, pero esto es lo que tienes que hacer, Tito. Tú debes ser justamente esa persona que se pare en la brecha y que les diga, ¿sabes qué? Las cosas son así, no pueden ser diferentes. Dice que estén dispuestos a toda buena obra. Adivinen que las buenas obras no siempre son ayudar a los ancianos a cruzar la calle. Una buena obra era obedecer justamente esto que pedía, o esto que le estaba diciendo en esta carta. Obedece, eso es una buena obra. Sujétate, eso es una buena obra. Las buenas obras no siempre nos gustan, pero justamente ahí es donde se marca la diferencia. Esto enseña y esto exhorta, porque esto es bueno, esto es lo que conviene. Y es muy interesante cómo aquí el apóstol Pablo se empieza a dirigir no solamente a la persona de Tito, sino a cada una de las personas de la iglesia en Creta de manera personal. Dice en el verso 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y es muy interesante porque, como les decía, tal vez pueda sonar un poco redundante, ¿no? O un poco enfático. Dice, que a nadie difamen. Es interesante las palabras ahora. Si vamos más atrás en el libro del Tito, también vamos a encontrar ciertas instrucciones donde dice, no hagas esto, no hagas aquello, o tienes que comportarte así, debes de comportarte así. Pero vemos cómo aquí sigue con esto, y es muy, muy importante, porque aquí le dice
que a nadie difamen. ¿Alguien sabe qué significa la palabra difamar? Sí, es atentar contra la imagen de una persona o contra su testimonio, contra lo que es y representa de una manera moral, ¿no? Eso es difamar. Y al parecer yo creo que tenían también problemas acerca de esto. Dice, recuérdales que no deben difamar a nadie. ¿Alguna vez han difamado a alguien, hermanos? No lo sé. ¿Alguna vez los han difamado? No lo sé tampoco, hermanos. Pero es muy interesante lo que sucede durante ese proceso, ¿no? Porque no solamente si atentaran de una manera personal, pues, es feo. Ahora, no solamente de una manera personal, sino de una manera moral. Más cuando te están dando instrucciones de cómo debes comportarte. ¿Qué harías? Humanamente yo creo que somos propensos a reaccionar de una manera inmadura, ¿no? Pero justamente aquí nos hace la instrucción, que regresamos al versículo 1. Dice, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Te difamaron, pero tú estás dispuesto a toda buena obra. Es muy común que dentro de la comunidad cristiana los difamen, ¿no? Sí, no vayas, no te acerques a ellos porque hacen cosas malas. No, ya viste que están haciendo aquello. No, yo sé de tal personita que se reúne en tal, pero ¿qué hace esto? Es interesante, ¿no? Y aquí le dice que a nadie difamen. Si es difícil que alguien te difame, ahora imagínense que entre ellos mismos se estén difamando. A continuación dice que no sean pendencieros. La palabra pendenciero también la podemos interpretar como peleonero, conflictivo. Recuérdales esto. Si le está diciendo el apóstol Pablo que eso tenía que recordar, es porque el apóstol Pablo ya tenía conocimiento que estas cosas pasaban ahí. Dice que no peleen. Si ya de por sí una pelea, no sé, entre vecinos es algo un tanto difícil, una pelea en la escuela, tal vez cuando los chicos en algún momento en la escuela tal vez pelearon, es un poco, pues, bochornosa también. Imagínate que mandan atrás, llevan un protocolo, ¿no? ¿Saben qué? Mañana jóvenes traen a tus papás, y tú traes a tus papás, y exponen el caso, y hay veces que los jóvenes pues, se pelean de una manera muy salvaje. Entre vecinos también, porque no pasa, se empiezan a pelear los vecinos. Me ha tocado ver varias peleas con mis vecinos, y pues son pues sí, son muy bochornosas. Pero entre vecinos se pelean y el escándalo se arma tanto que llega la policía y no, un espectáculo total. Ahora imagínense un escándalo dentro de la iglesia, así, una pelea. Y en esta esquina tenemos a tal hermano y en esta otra tenemos a otro hermano. Hagan sus apuestas, ¿no? Es interesante. Y vean la preocupación que tienen. Ahora, tomamos en cuenta que el apóstol Pablo no estaba ahí. Imagínense ya la fama que tenían de que ya estaban en conocimiento, ¿no? Es muy interesante. Yo cuando lo leí, tal vez por primera vez, decía, pues, no son más que como que ratificar lo que ya habían dicho, pero ciertamente no es así. ¿Por qué? Porque en esta última parte, donde también podemos encontrar, pues ahora sí, la despedida del apóstol Pablo a Tito a través de esta carta, podemos ver cómo empiezan esta serie de instrucciones, como les dije, personales, y dentro de la iglesia nos habla a todos y a cada uno de manera personal. Dice aquí que no sean pendencieros o peleoneros, sino amables. Y prácticamente podemos decir que es el opuesto, ¿no? Tienes que ser amable. Y ojo, es importante porque no te dice, ¿sabes qué? Debes ser amable si son amables contigo. Y eso aplica de manera personal. Yo debo ser amable aunque hayan sido hostiles conmigo. Yo debo ser amable aunque me hayan difamado. Yo debo ser amable, ¿qué? Porque esas son las buenas obras
que piden de nosotros, ¿no? Es interesante porque aquí en el título tenemos que ser justificados por gracia. No se desesperen, yo quiero que podamos hablar un poco acerca de esto, porque más adelante vamos a ver el contraste que hace. Dice a continuación, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y aquí sí nos da una instrucción bien interesante. Dice, muestren toda mansedumbre, no solamente para los miembros de la iglesia local donde te reúnes, sino para con todos los hombres. Y es muy interesante porque muchas veces podemos decir, no, pues yo puedo ser solamente amable o llevar, como se dice, ser buena persona con las personas que están en la iglesia. No, es interesante porque también aquí es parte de nuestra formación, no solamente como personas, sino como creyentes, ¿verdad? El ser amable y mostrar toda mansedumbre con todo el mundo, con todas las personas. Es fácil hacerlo con las personas que nos caen bien o que nos agradan. Pero un amigo una vez me dijo, no hay mérito en amar a los que nos aman. Y es una frase interesante. No hay mérito en ser amable, ser buena persona, mostrarme como mostrar una imagen de buena persona con las personas con las que me llevo bien o con las que tengo cercanía. Y esto nos lleva a pensar en que cómo estaba la condición ahí y ver también la preocupación que podemos ver del apóstol Pablo, ¿verdad? Se debe tener cuidado, y hace rato les decía, en Timoteo dice, te escribo esto por citarlo, para que sepas cómo conducirte. Te escribo esto también a ti, Tito, para que tú sepas cómo guiarte a través, para que tú no caigas en esa situación o esa condición. Y lo que se me hace sorprendente es lo que viene a continuación en el verso 3. Dice algo también muy, muy interesante. Aquí ya pudimos ver que dice en el inicio, que sean sujetos a las autoridades, que más, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que más, que no sean pendencieros, sino que sean amables, y nos dan ciertas indicaciones. Pero hay una razón todavía aún más sorprendente que puedo encontrar acá. En el verso 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, ¿y qué más? Y aborreciéndonos unos a otros. Es muy interesante. Si bien sabemos que nosotros, nuestro comportamiento, nuestro cambio, porque no somos perfectos, pero también podemos ver que hubo cambio en nosotros, se da a consecuencia de que hemos recibido gracia, perdón, y que ahora mostramos todo eso a través de una nueva imagen. Es importante también que no dejemos pasar esto. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo lo mismo. Y da un listado. Dice, insensatos. ¿Alguien sabe qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra? Ya lo hemos visto. ¿Qué significa la palabra insensato? Imprudente. O sea, impulsivo. Que ya me dijeron algo, pues ya me regreso a los golpes. Que no espero a que me digan algo, yo ya voy a hacer lo que yo quiera. Eso es la palabra insensato. ¿Recuerdan esta parábola de estas 10 mujeres? Que 5 eran prudentes y 5 eran. Y las que eran prudentes actuaron de manera coherente, lógica, racional. Y las otras 5 dijeron, no, pues vamos a descansar un poquito. Me ha pasado una vez, yo apagué la alarma y en lugar de levantarme, apagué 5 minutos más y me levanté 1 hora tarde. Pues eso no era muy prudente, no fue muy prudente apagar la alarma, ¿no? Por lo menos recorrerle, en 15 minutos vuelve a sonar. Es interesante, eso es lo que significa la palabra insensatos. Y dice que nosotros, y cabe mencionar que ahí
¿Quién escribe? Escribe el apóstol Pablo y él dice, nosotros. Y ahí en ese punto el apóstol Pablo ya era todo un ícono. Dice, pero nosotros en algún tiempo también fuimos de esas personas. Y también dice, yo también fui rebelde. Por eso es que hace un momento le decía, esto también nos habla de manera personal, ¿no? Dice, rebelde. ¿Qué más? Extraviados. ¿Alguna vez de niños se perdieron? Yo sí. Y ciertamente sientes aquí un miedo de no saber qué va a pasar contigo, porque tu mente empieza a jugarte bromas y pasadas y dices, no, pues voy a morir aquí. Extraviado. O cuando pierdes, yo ayer precisamente no encontraba mi cartera. Y dije, ay, ya la perdí y acabo de sacar la licencia. Y ya fue como que aquí un miedo. De perder algo o extraviar algo conlleva un riesgo de no volver a recuperarlo. Cuando una persona se extravía, corre el riesgo de que no la vuelvan a recuperar. Es interesante si vemos ahora si vemos luego en la televisión hay anuncios de personas que dan el nombre, las edades, dónde se perdieron, y hay algunas que llevan años extraviadas, sin tener datos o información acerca de ellos. O es muy común ver en las redes que llegan anuncios, las famosas cadenas. ¿Saben que se perdió tal persona? Lleva tantos días, tantos meses, tantos años incluso. En algún momento vi en las noticias reportajes donde personas buscan a sus familiares desde hace años, personas extraviadas. Dejemos las cosas materiales, ¿no? Una licencia, una cartera, el dinero, unas llaves, las puedes recuperar. Pero aquí habla de una manera personal, yo estuve extraviado. Obviamente nosotros no estábamos extraviados en una ciudad o en el mercado o en una tienda departamental, ¿no? De esas grandes. Dice también aquí que éramos esclavos de concupiscencia. ¿Alguien sabe qué son las concupiscencias? Es una palabra muy común escucharla. Concupiscencias. Hasta suena así como que medio raro, así como medio feo. Las concupiscencias son deseos desmedidos. Aquí hasta lo anoté, qué significa concupiscencias, porque se me hizo muy interesante. Deseo desmedido por cosas materiales o sensuales. ¿Han escuchado la palabra sensual? El sensualismo, todo eso que mueve tus emociones, pero a un nivel desmedido, en la cual no te puedes controlar. No sé, yo creo que uno de los ejemplos más claros los podemos ver en las personas que son, que consumieron en algún momento sustancias nocivas, ¿no? Y los llevan a centros donde los encierran y los empiezan a regenerar, ¿no? De alguna manera, por eso. Y vemos que tienen pasan por un famoso proceso donde se llama la desintoxicación, así lo he escuchado que la llaman. Y las personas es tanto su deseo que entran hasta en un estado en el cual pueden afectarles de manera biológica. Algunos llegan a morir en ese proceso. Es tanto, o no se han escuchado de personas que hacen cosas muy malas y muy denigrantes por conseguir esas sustancias, ¿no? Esas son las concupiscencias. Todo eso que te lleva a moverte a un grado que no puedas controlarte. ¿Y qué creen? El apóstol Pablo dice, yo en algún tiempo fui de esos. Yo en algún tiempo estuve en ese lugar. Y le dice esa recomendación a Tito, ¿sabes qué? Porque nosotros, yo, tú, él, todos ellos, nosotros, yo, me incluyo, estuvimos en esa situación. ¿Qué más? Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Así que en algún tiempo nos deleitábamos, ¿qué? En hacer lo malo, ¿verdad?
Y en las escrituras podemos encontrar de personas que así decían que su deleite era lo malo y que de continuo hacían el mal, viviendo en malicia y envidias. ¿Alguien sabe qué es la malicia? No son cosas malas, si bien podríamos decir que pertenece a la semántica. Yo antes creía que la malicia era hacer cosas malas. Y como le dije, tal vez no sea hacer cosas malas, tal vez tenga que ver, pero no. La malicia es la disposición de pensar que las cosas son hechas con fines malos. Por decir, si yo veo, no sé, a un hermano que tal vez da alguna ofrenda o algún apoyo a la iglesia, de seguro lo hizo por querer quedar mal, por querer quedar bien. Eso es la malicia. Ponerle una mala intención a las cosas, desde mi perspectiva. Es interesante hablar de la malicia. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos el corazón y las intenciones de los demás. Y mi corazón, es cierto que la palabra dice, el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo va a conocer? Si es capaz de engañarme a mí mismo, que es mío. Esa es la malicia. Es interesante, ¿no? Cuando yo leía todo esto, decía, wow, esto está bien, bien pesado. O sea, es triste, es preocupante, es algo, pues feo, pero también es algo que es cierto. Veamos, porque no todo es malo, ¿verdad? No todo puede ser malo. Y como les decía, esto primero como que genera cierta, pues hasta como que nos desanima, ¿no? Pero es importante para lo que viene un poco más adelante. ¿Qué más dice aquí? Vamos a terminar el versículo 3. Dice, viviendo ¿qué? En malicia y en envidia. La envidia es bien mala también, hermanos. Es bien mala y es algo que atañe al hombre, ¿verdad? Hace un momento, mientras escuchaba la meditación de nuestro hermano, decía algo interesante. Eso solamente todas esas cosas no son más que el reflejo de nuestra humanidad, ¿verdad? Es cierto. La palabra de Dios dice que no hay bueno ni a uno, ¿verdad? No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, ni a uno. Dice envidia. No es querer lo que mi hermano tiene, es que mi hermano no lo tenga. No es que yo vaya a servir y yo quiera servir en esa, no, simplemente no quiero que mi hermano sirva ahí. Esa es la envidia. Muy peligrosa, porque ni siquiera sabemos en qué momento entra. Y escuchemos de nuevo, y el apóstol Pablo le dice, ¿nosotros qué? También éramos en otro tiempo de esos. Por eso es bien importante cuando el apóstol Pablo dice, yo en algún tiempo que fui fariseo de fariseos, ¿qué más? Estudié que a los pies de Gamaliel, fui hebreo de hebreos, sí, todo eso, ahora entiendo que no es nada, no significa nada, no vale nada. Y aquí lo vemos, dice, en algún tiempo fuimos, por eso es que es la necesidad de que tú, Tito, tienes que ver por la iglesia, tienes que ver por tu comportamiento y cómo se comporta la iglesia, y tienes que recordárselos, se lo tienes que recordar una vez, otra vez y otra vez, como cuando perdonamos. ¿Cuánto es la cantidad que debemos perdonar al día? ¿Creen que una persona te pueda hacer o tengas que perdonar tantas veces en un día a una persona? Pues yo creo que alguien pueda lograr hacer eso, porque no creo que te dé tiempo de que existe un conflicto y se perdone, y luego existe otro conflicto y se perdone. No, ¿verdad? Pero justamente algo parecido debes de recordarles y recuérdales, y vuelve a recordárselos, aunque parezcas, como dicen, ¿no? Disco rayado. Cuando se atore en la canción y se queda en la palabra, ahí.
¿Por qué? Porque esas son las buenas obras. Las buenas obras a las que fuimos llamados, ¿verdad? Dice que más aborrecibles. ¿Saben qué es aborrecible, hermanos? Son estas palabras muy interesantes. Perdón, tal vez tarde un poco de tiempo, pero creo que es importante. Yo soy aborrecible, y aquí dice de una manera personal, siendo en envidia sí, aborrecibles. Una persona aborrecible es una persona que, decirlo de alguna manera práctica, que se gana que lo odien. Me recuerda mucho a los niños cuando se molestan en la escuela, a los pequeños que ya le dio un zape, ya lo empujó, ya le puso un apodo, lo está molestando por todo, y llega el punto en que la persona a la que molestan dice, ay, ya no lo soporto, ¿no? ¿Creen que puede existir ese tipo de personas dentro de la iglesia? Las hay. Y esto no es algo que sea reciente. Vean desde cuándo son los males que atañen a la iglesia. Y no solamente eso, sino aborreciéndonos. O sea, no solamente soy una mala persona, sino que también aborrezco a los demás. Aborreciendo unos a otros. Es interesante, como les decía hace un momento, tal vez pueda parecer algo, pues, que nos baje el ánimo, ¿no? Pues, saber que de ahí, pero primero que nada que dice que todo eso que tiene que enseñar y recordar, no solamente es porque hemos recibido gracia, sino que también debemos, en este caso debe ser amable y mostrar toda mansedumbre. ¿Por qué? Porque de ahí fuimos sacados. De ahí fuimos tomados. De lo vil, de lo menospreciado, de lo desechado, de ahí fuimos tomados. Y es muy interesante, porque aquí dice algo en el versículo 4, dice algo muy, muy hermoso. Recuerden que nuestro título es Justificados por la Gracia. Y como les decía, aunque parece que tal vez no tenga nada que ver, porque en los primeros versículos nos seguían dando instrucciones, pasa algo muy interesante a partir del verso 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y ahí lo vamos a dejar un poquito. Dice, pero cuando se manifestó. Hermanos, ¿en qué punto podemos decir que se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres? ¿En qué momento podemos decir que fue tangible? Algunos dicen que ya podemos, desde que podemos hablar de la predestinación, podemos ver ahí la gracia del Señor, porque dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, que hemos sido elegidos desde antes que fuéramos concebidos, que desde siempre y para siempre, porque nuestro Dios es eterno, hemos estado en sus planes. Pero un punto importante en la cual el hombre pudo ver, tal vez no nos tocó a nosotros, pero hubo a quienes sí les tocó, ver que tangiblemente su bondad y su amor para el hombre fue justamente para cuando lo que hacemos en las mañanas, lo que recordamos en las mañanas. Hace un momento lo recordamos y partimos un pan, tomamos de una copa, fue su obra redentora en la cruz. Ahí el hombre puede decir que vio, como le dice, tal vez por el tiempo no nos tocó a nosotros, pero sabemos que sucedió, sabemos que pasó. Como dato curioso, no, algunas personas dicen que Jesús no existió, que todo eso es solamente una historia inventada, pero no sé si sabían que hay aproximadamente 2.500 documentos que hacen referencia a Jesús. La historia sí lo reconoce. Desde historiadores, y no todos eran cristianos, ni se dedicaban en la rama de la teología. Y como dato curioso, si no mal recuerdo, Platón. Todo eso me lo enseñaron hasta en la prepa en filosofía. Este personaje de filósofo. Creo que solamente hay 8 documentos que hacen referencia a Platón.
O sea que hay más probabilidad de que Platón no hubiera existido a que Jesús no hubiera existido. Entonces vemos que ahí, justamente ahí dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, pasa algo, Él nos salvó. Y eso me lleva a pensar en esto. Hay una cita bíblica bastante interesante, y yo creo que todos nos la sabemos. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí se muestra que aún yo siendo o perteneciendo a estas personas con estas características que acabamos de ver, el Señor vino y murió por mí. Y ahora tengo que perdón. Puedo ver la gracia, ¿verdad? Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras, o sea, ni siquiera por obras un poco más, llamémoslas filantrópicas o allá afuera, no porque ayudé a cruzar la calle, no porque reforesté cierto parque, cierta área, no porque vine aquí y toqué muy bonito en la mañana, no porque estoy aquí compartiendo, ni siquiera por eso soy perdonado. No porque hablo bonito, no porque expreso ideas bastante interesantes, no porque estudio mucho y tengo mucho conocimiento de la palabra, no por eso fui perdonado. ¿Qué dice a continuación? Eso me recuerda también esta cita que igual es una que todos nos sabemos, porque por gracia sois salvos, medio de la fe, ¿verdad? Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice por el lavamiento. Cuando el niño deja la ropa sucia, incluso yo luego dejo mi ropa sucia, y digo, a ver si la pueden limpiar. Y llego a casa y mamá la lava, y le da un proceso, y queda otra vez blanquita la playera, ¿no? Dice, qué bonito, ¿no? Por el lavamiento, así éramos. Dice que nosotros éramos como la palabra dice que éramos como una llaga podrida, ¿no? Desde aquí hasta acá. No había nada de nosotros que estuviera bien, o sea, todo era malo. Y aún así, el Señor murió y fuimos, ¿qué? Lavados. Todo eso pasamos de ser lo que éramos y ahora éramos. Dice que nuestros pecados y todo fue lavado y ahora somos como la nieve, blancos, ¿no? Todo lo que fuimos, justamente eso, fuimos. Ahora somos nuevas criaturas, ¿verdad? Dice a continuación, por el lavamiento de la regeneración, y dice una palabra interesante, regeneración. ¿Saben qué significa regenerar? Médicamente, regenerar es el proceso en el cual nuestras células arreglan lo que está mal, una herida, y por eso es que tenemos luego cicatrices. Hay regeneraciones internas y externas. Yo creo que una de las que pueden ejemplificar mejor esto son las cicatrices cuando nos cortamos o nos dañamos. Yo tengo una por acá, y es interesante porque la regeneración no solamente se trata de arreglar, en este caso, o cerrar la herida, sino que también refuerza esa parte del cuerpo que fue comprometida. Así funciona esto de la regeneración. Es el proceso en el cual se cierra la herida y se fortalece. Por eso es que tenemos cicatrices. La cicatriz no es que la piel, de alguna manera, por llamarla así, reforzada. Porque como ese punto de nuestro cuerpo fue comprometido, puede haber probabilidad de que se vuelva a comprometer. Por eso hay la necesidad de ser reforzada. Por eso la piel es como que un poquito más durita ahí, como que tiene otro aspecto. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo así es. Y eso es lo que pasa cuando somos regenerados. Es el proceso en el cual entramos y no solamente nos va a curar de lo que estábamos enfermos, sino que ahora nos va a fortalecer incluso para poder soportar esas condiciones. Es muy interesante esta palabra regenerar. Y a continuación dice, por el lavamiento de la sangre y la regeneración, y por la renovación del Espíritu Santo. Dice que ahora somos renovados.
¿Alguien entiende la palabra renovación? ¿Qué significa? Renovar. Dice que renovar es regresar algo a un estado de nuevo. No al estado original, a un estado de nuevo. Y eso también es muy interesante porque me puse a pensar un poco acerca de la palabra regeneración. Hace no mucho también estaba viendo, me gusta ver luego documentales donde renuevan los autos. Y toman un auto, llámese el auto que sea, en condiciones ya de desecho, ¿no? A veces incluso van a la chatarra, como le llaman, y traen nada más lo que le conocen como cascarón, auto viejo, ¿no? Y no importando el modelo. Y llega a los restauradores, va al taller, lo desarman por completo y corrigen todo lo que está mal. Abolladuras, que si está roto, lo vuelven a soldar y le empiezan a trabajar, ¿no? Le cambian la pintura, le cambian incluso el motor, le cambian los interiores, le cambian el aspecto por completo, no solamente externo, sino internamente. El motor lo desarman y todo lo ponen nuevo. Y este auto llega a obtener un valor incluso mayor al que tuvo cuando fue nuevo. Justamente algo muy parecido pasa con nosotros. Somos renovados, no solamente se renueva nuestra imagen, sino se renueva todo desde adentro. De hecho, todo lo que viene es algo que empieza internamente y vemos cómo va hacia afuera. Y por eso cambia desde nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de peinarnos. Cambia todo porque hemos sido renovados. Y ahora nuestro valor es mayor que el que teníamos. Es muy interesante todo esto, porque ahí es cuando vemos que justamente lo del título, ¿no? La gracia del Señor. Dice aquí a continuación, versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y hace una declaración muy, muy interesante. Que todo esto fue derramado abundantemente. No es que nos dieron un poquito, o que hay tantito para que lo pueda probar, sino que fue abundantemente. Y esto es que por Jesucristo nuestro Salvador, en Él hemos hallado gracia. Algo interesante de la gracia, si les pregunto qué es gracia, yo creo que todos me van a decir la definición más, tal vez que todos conocemos, pero la más básica también me atrevería a decir, que es el regalo inmerecido, ¿no? Pero la gracia no solamente abarca un regalo inmerecido. Un punto importante que quiero que podamos llevarnos también el día de hoy es que la gracia también es exclusiva. La gracia no es para todos. En este caso se le dio a los hombres. Pero imagínense, tal vez suene absurdo, pero que en lugar del hombre se le hubiese dado a los animalitos. No, pues nosotros estaríamos en un problemón, porque los que se iban a salvar. Algo parecido pasó con lo del arca, ¿no? ¿Quiénes se salvaron? Los animalitos, ¿no? ¿Quiénes se quedaron? Los hombres. Es interesante, ¿no? En este caso, que el hombre haya encontrado gracia. Sí, para que justificados por su gracia, y aquí yo creo que se repite el título, que es el punto central de esta porción. Sí, para que justificados por su gracia. ¿Qué significa justificado? Aquí lo anoté un poco, bueno, yo traje algo. ¿Pero alguien sabe qué es justificar? Es el acto de Dios por la cual el hombre es declarado justo, sin delitos, sin deudas, que está completo, que está bien. Pero ojo, esta justificación es exclusivamente a través de la persona de Jesús. No hay más, como les dije, es exclusiva. Y la gracia, como les dije, no solamente es un regalo que no merecíamos, sino que también se puede interpretar como la acción por la cual nosotros reconocemos que somos pecadores, pero por la cual también podemos ser perdonados.
Justamente eso es la gracia también. No solamente es algo que no merecíamos, sino que también a través de la gracia podemos ser perdonados. Y sobre todo reconocer que lo necesitamos, porque si no lo necesito, pues tampoco voy a poder encontrar la gracia, ¿verdad? Si no lo reconozco, si no lo entiendo. Ahora, un punto importante también es que para todos los hombres se les ofrece la gracia, no todos la reciben, no todos la acogen, no todos dicen sí, no todos están dispuestos. Entonces es muy interesante esto de la gracia también, y aquí lo dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a a la esperanza de la vida eterna. Herederos, ya hemos escuchado muchas veces esa palabra, herederos. Ahora nos han dado algo que nosotros no teníamos. Y en términos legales, la ley me respalda. Esto se ve muy común en los testamentos, ¿no? ¿Saben qué? Yo quiero dejar de heredero, no quiero dejar a mi familia, quiero dejar a un amigo, a un vecino. Se han dado casos. Hay quienes dejan de heredero a sus mascotas. ¿Es extraño? Sí, pero yo me voy más a la parte de que la ley respalda la voluntad de esta persona de heredar. Si alguien me hereda algo a mí, la ley me lo entrega. La ley se encarga de que todo lo que él me dejó se me entregue. Y si alguien se opone, le dice no, porque el heredero es él. Y justamente es lo que nos dice aquí, que somos ¿qué? Herederos, ¿verdad? Conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero en este caso no nos heredan bienes materiales, ni tampoco nos heredan casas, autos, como dije, bienes materiales en general. ¿Nos heredan qué? Vida eterna. Interesante. ¿Quién podemos decir que nos puede heredar algo así? Yo no conozco más que a alguien, a una sola persona. La podemos ver aquí. De ahí en fuera no hay quien. Vida eterna. ¿Podrá sonar un poco extraño? Sí, pero eso no lo quita lo verdadero. Dice a continuación, palabra fiel es esta. Esta palabra, esto que te acabo de decir, permanece. No es de que tiene vigencia, no. Esto permanece, continúa, no va a cambiar. Si en algún momento nosotros fallamos, no quiere decir que por eso, ya se canceló todo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fiel y justo. Y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Todo de lo que hemos hablado, quiero que continúes con determinación, con disciplina, una y otra vez. Insista, eso es insistir, intentarlo hasta conseguirlo. Dice que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Para qué? Para que sí, díselo, repítelo, insiste, hazlo, para que todos nos ocupemos en esas buenas obras. Eso es lo que, y vemos que ahí toma mucho sentido esto del título del inicio, que hemos sido justificados por gracia. Insiste. Perdón, tal vez a veces, como les decimos, podamos sonar en los temas bastante tediosos o repetitivos, pero es una instrucción clara de mi persona o de mi responsabilidad para con la iglesia. Y de cada una de las personas de ustedes para con la iglesia también. Porque si bien ahora lo exponemos desde aquí de manera general, yo creo que es para todos y cada uno de nosotros personalmente. Dice a continuación, para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para el hombre. Esto es bueno, esto es útil. Y no habla de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? No habla de que, por decir, los que tenemos un negocio, pues lo cierre, que no sería malo, ¿verdad? Pero a través de nuestro negocio podemos hacer las buenas obras, compartir. ¿Cuál es la buena obra cuál sería la buena obra que nosotros debiéramos hacer? Compartir, ¿no? La gracia que se me fue dada a mí, compartir el evangelio.
hacer buenas, y como les decía, no es como que voy a cerrar mi negocio y me voy a ir de ermitaño a algún lugar, o me voy a encerrar en mi casa y no tener contacto con el mundo para no contaminarme, no. No es señalar los defectos o las fallas de mi hermano, sino es insistirle una y otra vez. ¿Por qué? Porque yo fui tomado de ahí. Esas son las buenas obras. Y dice aquí en el versículo 9, ya empieza tal vez a despedirse, dice, pero evita las cuestiones necias y genealógicas, y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque muchas veces pretendemos o queremos vivir bajo la ley, cuando aquí anterior, en unos versículos atrás, podemos ver que nosotros hemos obtenido gracia. Y es interesante porque a veces queremos vivir de una manera tan estricta que entramos en la intolerancia. Es una línea que los divide muy, muy delgada. Por eso es que debemos tener cuidado. A veces queremos que todo sea tan cuadrado, tan perfecto, que encaje tan bien, que entramos en estas discusiones, ¿no? Dice, pero evita las cuestiones necias, las discusiones que no te llevan a nada, que son sin sentido, y de genealogías, y de contenciones, y discusiones acerca de la ley. Qué bueno que ya no estamos bajo la ley, porque bajo la ley todos ya estaríamos condenados. A veces nos preocupamos por lo que, demás por lo que decimos, no, esto está bien, esto está mal, y olvidamos ciertamente esto, que a veces debemos insistir una y otra vez, porque la ley es clara. Dice que en este caso era lo que se le conoce como la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Así era la ley. Era estricta, dura, cortante, tajante. Yo creo que en este momento no llegaremos a nada si yo digo que salgamos y apedremos a un pecador. Yo fui tomado de ellos. Y la ley así es. Por eso a ese tipo de cosas se refiere. Cuestiones que no te llevan a nada. No los discutas. Trata de hacer lo que te es conveniente hacer. Trata de estar en las buenas obras. Dice a continuación, porque son vanas y sin provecho. No te va a aprovechar de nada que pierdas el tiempo en eso. Dice a continuación, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, que deséchalo. O sea, al hombre que cause divisiones. ¿Cómo se causa una división? Justamente cuando no hacemos lo que ya nos están diciendo que hagamos, ¿no? Cuando dejo de insistir, hermano, vamos, sigue, continúa, hay que ser. Y cuando dejo de llamar, cuando dejo de recordar que yo fui tomado de ellos y empiezo a señalar con la intención de lastimar, ¿no? Cuando fracturamos esa comunión como iglesia. Debemos tener cuidado también en esto. Y dice que cuando eso pase, cuando se ha detectado, que hay que amonestar, ¿no? Pero es interesante, porque para que tú puedas detectar lo que, debes estar consciente, debes estar firme y debes estar trabajando en las buenas obras, ¿no? De lo contrario, esto no podrá ser detectado. Y como les decía, esto no solamente atañe a unos cuantos, nos atañe a todos, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Todos pertenecemos. Dice, y cuando esto pase, y ya le digas una vez y otra vez, deséchalo. Y cuando decimos desechar, tampoco se refiere a que nos volvamos una turba con antorchas y nos deshagamos del hermano. Tenemos la capacidad. No, sí, hermano,
te estimo, te quiero, pero no voy a participar contigo, no haré, pero eso depende de nosotros. Hay una frase también del apóstol que dice, así, si no me recuerdo, el apóstol recibe todo, acepta lo bueno, desecha lo malo, no le des importancia, pero eso es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Tú no eres el juez ni el verdugo de nadie. Esa parte le corresponde a Dios. Entonces, pues, yo creo que la instrucción está clara. Ya vamos a terminar, hermanos, ya falta. Estos quedan un par de versículos ya para terminar, pero yo creo que la instrucción es clara. La gracia que hemos recibido es la que debemos de dar. Nuestro comportamiento, si bien es por la gracia, también es porque reconocemos de dónde fuimos tomados. Y lo demás es trabajo de Dios. Nosotros debemos dejar ser usados conforme a la voluntad y gracia. ¿Por qué? Para eso fuimos llamados, ¿verdad? Dice a continuación, instrucciones personales. Cuando envié a ti a Artemas, a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Le dice esto Pablo a Tito, dice, cuando yo envíe a ti a Artemas, a Tíquico, apresúrate a venir pronto. Esa es tu señal. Cuando lleguen contigo, tú, pues ven para acá. Dice, porque allí he determinado pasar el invierno. Dice que va a estar en Nicópolis, y dice que ahí va a pasar el invierno. Y dice, pero tú ven a mí. O sea, tal vez lleguemos a la par, pero en cuanto encuentres, dice, ven a mí. Y dice a continuación, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, perdón. Y dice, les habla de otras dos personas, dice, encamínalos con solicitud pronto y que nada les falte. Demuestra que la gracia que has recibido es la gracia que le estás dando a los demás. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, y repite nuevamente, vean la importancia. Tal vez les suene un poco, como les dije, un poco repetitivo, pero veamos la importancia que le da el apóstol Pablo, y en ningún momento deja de hacérselo notorio. Dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Dicen, estén atentos, estén prestos. Y en el versículo 15, ya para terminar, dice, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Yo creo que está claro lo que dice, el mensaje que está en esta carta hacia Tito, y más en esta última porción, cuando vemos que no solamente es el hacer las cosas, no solamente es el estar ahí, sino que compartir en este caso la gracia de Dios, la gracia que me fue dada es la misma gracia que yo voy a compartir para con los demás. Que el Señor les bendiga, hermanos.